Saludos, mis amados hermanos, transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo, todo lugar donde llegue esta señal, Eduardo Gándara, y esperando que se encuentren con bien, que Dios nuestro Padre Celestial les bendiga grandemente. Hay ocasiones en las que nos hemos puesto a preguntar quién soy, a dónde voy, cuál es mi plan, mi propósito aquí en la tierra, por qué estoy aquí. El mensaje de hoy se titula Dios nos ha creado, porque esas dudas surgen de vez en cuando. En su infinito amor, Dios ha creado un plan para la humanidad. A veces hemos tardado algunas personas para entender ese plan y entender cuál es nuestro lugar, nuestro papel dentro de todo ese plan maravilloso. Pues precisamente el día de hoy queremos hablar un poco más en esta área y cómo es que Dios en su voluntad también tiene planes específicos para cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Bueno, ¿por qué soy como soy? ¿O para qué estoy aquí? Allá la palabra de Dios nos dice en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Él nos hizo y no fue idea nuestra, no, es plan de Dios. Él creó y tanto el hombre como la mujer tienen planes en la mente de Dios. La palabra de Dios nos dice que somos creados según su imagen, pero si realmente nosotros fuimos creados de acuerdo al plan de Dios, si Dios tiene plan para con nosotros, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado con la humanidad? ¿Por qué algunos han cambiado tanto? ¿O qué fue lo que nos cambió? ¿Por qué la humanidad, si es creada según Dios, entonces, ¿por qué están las cosas como están? ¿Por qué se ha modificado la conducta de la gente? ¿Qué es lo que nos ha cambiado? ¿Qué es lo que nos ha transformado? Sin duda alguna, pues ha sido el medio ambiente en el que vivimos, el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Eso influye grandemente en la clase de personas que somos. Porque independientemente de que algunos crecimos con los mismos papás, la misma mamá y los mismos valores, pero después saliendo de ahí de casa, allá afuera, en el mundo que nos rodea, fuimos absorbiendo también lo que la cultura nos ofrecía, lo que las amistades nos estaban compartiendo y lo que los medios de comunicación también nos estaban transmitiendo. Y eso fue modificando la conducta, eso fue modificando el carácter de cada persona. Dice la escritura ya en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque llegamos a los pies de Cristo, pero nuestra manera de vivir de antes no era de acuerdo al plan de Dios. Dios nos creó de cierta manera, crecimos y nos fuimos poco a poco desviando, nos fuimos poco a poco yendo por otro camino y uno realmente cambió. Uno realmente se salió del proyecto que Dios tenía desde un principio. La manera pasada de vivir no era de acuerdo al plan de Dios. Por eso dice aquí, despojados. O sea, es como cuando usted anda trabajando, llega a la casa todo sucio, dice, me voy a cambiar. Entonces, me voy a despojar de esta ropa sucia, desagradable, que no huele bien. Y lo mismo sucede en el ámbito espiritual, en el ámbito también sentimental. Despójense de esa manera antigua en la que la sociedad, en la que el medio ambiente los ha estado ensuciando, contaminando. Despojados del viejo hombre o de la vieja mujer que están viciados conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos porque este medio ambiente nos hace creer, nos hace pensar que lo que nos ofrece es lo bueno, es lo correcto. Pero no es así. Por eso es engañoso. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
espíritu que Dios ha puesto en nosotros, esa espiritualidad que nos dice, mira, Dios quiere esto de ti, Dios espera esto de ti, y vestidos del nuevo, el nuevo hombre creado según Dios, porque nosotros fuimos creados según Dios, el plan que Él ha tenido, en la justicia y santidad de la verdad, no del engaño, no de la mentira. Por mucho que nos ofrezcan maravillas acá afuera, por mucho que nos quieran proyectar algo maravilloso, la verdad solamente viene de parte de Dios. A veces uno cae en las trampas, en los engaños, en el embuste, y después se da cuenta de cómo es posible que yo no me haya fijado, cómo es posible que no me haya dado cuenta de las intenciones verdaderas. Así pasa. Entonces, dice, la pasada manera de vivir era una, ahora tenemos la oportunidad de renovarnos, volver a estar nuevos otra vez, creados según el plan de Dios, en esa justicia, en esa vida realmente apropiada que quiere Dios que vivamos, y santidad de la verdad. Voy a contarles un cuento, una fábula, de hecho. Y resulta que hace tiempo había un hombre granjero, y este hombre tenía ahí en su granjita gallinas, tenía su negocio, vendía pollitos, vendía huevitos, vendía gallinas para sacar adelante a su familia, y tenía bastantes. Resulta que en uno de sus caminos que recorría él, se encontró por allá un huevo. Este huevo había caído de lo alto de un árbol, parece ser muy alto, y no podía él subir a dejarlo allá arriba, pero decía, pues, no lo voy a dejar aquí. Un huevo no estaba quebrado, y decidió llevárselo allá junto con los huevitos que él tenía de sus gallinas, y aunque era un huevo más grande, dijo, bueno, vamos a ver si se logra algo de este huevo. Y se lo puso por ahí en el gallinero, y alguna de las gallinas lo siguió empollando junto con los demás huevos. Al paso de un tiempo, pues nacieron aquellos polluelos, nacieron todos los pollitos. Mas, sin embargo, el que nació de este, porque sí se dio, sí se logró, nació un polluelo diferente a los otros. Era obvio, porque no era un huevo de gallina. Descubrió que aquel huevo era como de un huevo de águila. Y ahí se fue criando este polluelo de águila con los demás pollitos de las gallinas, diferentes de color. Al principio, pues sí, se parecían mucho, pero conforme iban pasando los días, se notaba una gran diferencia. Crecieron y se convirtieron, pues algunos de esos pollos se convirtieron en gallos, o algunos en gallinas, pero el polluelo de águilas evidentemente se convirtió en un águila. Ya se notaba una gran diferencia. Y resulta que ya ha pasado el tiempo, un día, el águila que andaba ahí junto con los demás pollos, gallos, gallinas, volteó al cielo y miró un águila semejante a él, pero él no sabía de qué clase de ave era aquella. Sin embargo, le impresionó el tipo de vuelo que realizaba. Vio esa águila volando de una manera impresionante y se dijo a sí misma, qué hermoso vuela esa ave, me gustaría a mí volar de esa manera. Pero cuando veía a su alrededor, solo podía ver pollos, gallinas, gallos rascando la tierra, uno que otro gallo por allá cacaraqueando en el corral, sacando gusanitos, comiendo bichitos. Y eso fue lo que este polluelo de águila aprendió. Hacer ruidos como de águila, no, hacer ruidos como de gallina o de gallo, aunque lo intentaba, pero pues no era igual que los demás, porque él no pertenecía ahí. Y así se crió por tiempo. Fueron meses, tal vez hasta un año o más, no sabemos, pero por mucho tiempo allí estuvo aquella águila compartiendo con los pollos y las gallinas. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros, en el sentido de que
compartimos con alguien que no pertenece a nuestra forma de ser. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios con un potencial enorme, sin límites, en muchas áreas de la vida, mas sin embargo, a veces la gente se conforma con una versión pobre y deficiente. A veces prefiere ser gallina en vez de ser águila. Esa es la idea, por ahí va. A veces la gente se amolda al mundo que lo rodea, se conforma, se dice a sí misma, bueno, esto es lo que me tocó a mí. Y como hijos de Dios, no pueden desarrollar el potencial que Dios, el Padre Eterno, espera de cada uno de ellos, de ellas. Y llega de repente la falta de fe, la ira, la molestia, la indiferencia, el miedo. Dice ahí en Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este tiempo. No os conforméis a esta clase de personas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por favor, dice Pablo, les ruego que hagan un sacrificio, hagan un esfuerzo por dejar ese estilo de vida, ese estilo de ser que no va de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. Ningún padre de familia quiere que sus hijos fracasen. Dios, nuestro Padre Eterno, tampoco quiere que fracasemos, que nos mantengamos en la tierra, en la suciedad, en el vicio, en el pecado. No quiere eso. Dice aquí, no os conforméis, no se amolden, no se adapten a este tiempo, a esta gente, a este ambiente, sino transfórmense renovando su entendimiento. Para eso tenemos al Espíritu Santo que nos siga abriendo ese entendimiento y te darás cuenta cuál es la buena voluntad de Dios, esa que es agradable y que también es perfecta. ¿Cómo puede ser transformada nuestra mente? Bueno, pues necesitamos precisamente hacer sacrificios. Si una persona no hace sacrificios, entonces va a seguir igual. Va a seguir nada más aceptando lo que tiene y bueno, así soy, así crecí, así me voy a quedar. Y lo hemos oído de algunas personas, eso. Si quieres salir adelante, tienes que luchar. Y si quieres salir de esto, tienes que sacrificarte. No te acoples, no te amoldes, no te adaptes a esta gente, a este ambiente, al error. No vivas aceptando eso. Dios te ha creado con planes especiales, específicos. Y también necesitamos renovar nuestras ideas, nuestro entendimiento. Porque Dios en su sabiduría no quiere que vivamos en el error, no quiere que vivamos en la inmundicia. Al contrario, Él busca la manera de que salgamos del fango, que salgamos de la oscuridad. Por ejemplo, hablando de transformación, tenemos el caso de esta clase de animalitos. Estos gusanitos, su apariencia por un tiempo es desagradable. Su apariencia no es muy buena, además hasta se arrastran. Algunos de ellos dan mal aspecto. Algunos de ellos, de estas especies, hasta causan reacciones alérgicas a la piel de las personas. Son desagradables, pero ellos también tienen que sufrir una transformación, tienen que enfrentar un cambio para poder lograr verse así. En un tiempo eran gusanitos, pero ahora ya son hermosas mariposas que tuvieron que experimentar el cambio, tuvieron que experimentar un esfuerzo muy grande, pero ahora lucen completamente diferente. Y así también nosotros, si realmente queremos brillar, lucir, lograr ese potencial,
necesitamos ser transformados. Estos a nadie les gusta, son desagradables, pero estos son realmente hermosos. Estos animalitos, y básicamente es el mismo, pero transformado. ¿Verdad que es una gran diferencia de ser esto, un gusano arrastrándose, dando un mal aspecto, a ser una hermosa mariposa? Nos sentimos bien con las mariposas, pero sí es muy desagradable estar rodeado de gusanos. Qué gran diferencia. Podemos renovarnos, sí. Lo que necesitamos es recordar de dónde viene nuestra fortaleza, de dónde podemos obtener aquella fuerza, aquella sabiduría. En el Salmo 1, versículos 1 al 3, nos dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Necesitamos llegar al punto de que, en este caso, la ley de Jehová, la palabra de Dios, deleitarnos en ella, seguirnos alimentando en ella, meditar en ella, crecer en ella, para poder lograr mantenernos fuertes, como este árbol, que estando cerca del agua no necesita que lo estén regando porque sus raíces son tan largas que alcanzan a abastecerse del agua que necesitan. Y aparte, produce fruto y su hoja nunca cae. ¡Qué maravilla! Aunque es cierto, lo sabemos, que en la vida las cosas a veces se ponen difíciles, a veces enfrentamos algo peligroso, algo enorme, algo que nos frena en este querer avanzar, querer ser mejores. Es cierto. Por eso es necesario unir fuerzas. Por eso es necesario darnos, que entendamos nosotros que no estamos solos, que no vamos solos, sino que Dios está con nosotros y que también hay algunos otros hermanos, hermanas, que están pasando por situaciones muy similares. Primero de Pedro 5:9 dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Porque el medio ambiente nos quiere absorber a todos. Y un hermano lucha por aquí, otro hermano lucha por acá, allá. Qué maravilla fuera que en todo el mundo hubiera puro cristiano, pero no es así. En todo el mundo hay la oportunidad de hacerse cristiano, pero hay algunos que no lo van a hacer o no quieren teniendo la oportunidad. También otros de nuestros hermanos, hermanas, batallan con algo y a veces uno lo que necesita es apoyarse en el otro, recibir el consejo del otro, recibir incluso hasta la amonestación del otro. Mira, hermano, esto que estás haciendo te va a llevar a un futuro oscuro, mejor deja de hacer eso, no lo sigas haciendo. Nos necesitamos uno al otro. Somos parte de la familia de Dios, la familia de la fe. Somos hermanos en Cristo y debemos apoyarnos. Por lo tanto, hermano, hermana, no estás sola. También nos dice la palabra de Dios allá en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La idea, mis hermanos, en esta escritura es que somos varios, somos muchos los que queremos llegar al mismo lugar, queremos, llamamos al mismo Dios, tenemos las mismas batallas, las mismas luchas, pero juntos podemos unir fuerzas. A veces querer enfrentar al enemigo uno solo no es buena idea. Pasan cosas en la vida y de repente cada reto que enfrentamos pareciera que vamos por un túnel o vamos a entrar en un túnel oscuro y a veces en esos túneles, yo recuerdo que cuando en ocasiones atravesábamos algunos donde por un tiempo pasaba el tren,
Algunos estaban tan largos que no se veía la luz en donde terminaba aquel túnel. Y uno se esforzaba y decía, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? No, pues esfuérzate más. Pero si nos atrapa aquí el tren, ¿a dónde corremos? Pues hay que correr a la salida, pero ¿qué tal si viene atrás o si viene enfrente? No sabemos. Siempre íbamos en grupo. No nos gustaba entrar en aquellos túneles solos porque sentíamos el temor mucho antes de entrar. Y lo tomábamos precisamente como si fuera un reto, a ver quién es más valiente. Pero en la vida también hay retos así que no conviene o no es buena idea enfrentarlos solos. Tenemos varios hermanos y hermanas que nos pueden acompañar en esta lucha, en esta batalla. En el caso, si recordamos nosotros, el caso del hijo pródigo, él tiene que llegar a una situación, algunos han dicho, pues tocar hasta fondo. En un momento se sentía muy confiado de sí mismo, se dio cuenta que no iba a poder, ya cuando se encontraba él solo, ya cuando se encontraba sin dinero, ya cuando se encontraba con hambre, trabajando, apacentando puercos, él reacciona, él vuelve en sí, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no puedo solo, ya lo intenté y ya me di cuenta que yo estaba equivocado. Decide regresar allá con su padre, atraviesa, por así decirlo, ese túnel oscuro y llegar hasta allá y dice, pues allá le voy a decir a mi padre que me reciba, aunque me reciba como uno de sus trabajadores, porque ya no merezco ser llamado su hijo. Versículo 20 de ahí de Lucas 15 dice lo siguiente. Levantándose vino a su padre, este joven, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es lo que hizo su padre. Pues claro, es mi hijo, no te voy a dejar solo, y qué bueno que regresas. Dios es nuestro Padre y tampoco nos quiere dejar solos, y está ahí dispuesto para ayudarnos, porque fuimos creados según su imagen. Él nos ha creado. Y a veces uno piensa que descubre por sí mismo cosas maravillosas y estamos total, completa y absolutamente equivocados. ¿Qué necesitamos entonces ahora hacer? Bueno, necesitamos volver a la verdadera fuente que alimenta nuestra mente. La palabra de Dios, la oración, la verdadera. No que nos llenen la cabeza de ideas y de situaciones fantásticas que al final de cuentas simplemente son engaños. La verdadera fuente que alimenta nuestra mente y nuestro corazón. Por eso dice la Escritura, el espíritu de vuestra mente. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a guiar también. Retoma el camino con fe, apóyate en Dios, apóyate en su palabra, apóyate en la oración, apóyate en la iglesia, apóyate en los hermanos. Aquí estamos. De otra manera va a ser bien difícil hacerlo solo, llegar solos. Hay soluciones, pero hay que buscarlas. Mientras estamos aquí hay oportunidad, pero hay que seguir encontrándola, seguir en esa búsqueda. Si caíste, bueno, aquí estás, hay esperanza y puedes levantarte otra vez. Necesitas levantarte. No estás destruido, no estás destruido, hermana, para nada. Hay que hacer esto y hay que hacerlo mucho mejor de como lo hemos hecho antes. Esta escritura de Isaías, en lo particular me gusta bastante porque habla mucho de quiénes somos y qué podemos lograr. Isaías 40, 29 al 31. Dice él, refiriéndose a Dios, él da esfuerzo, por así decirlo, él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios nuestro Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Pero necesitamos seguir confiando en Él. La historia que les estaba contando acerca de aquella águila que se crió con las gallinas no terminó ahí, no, ahí no termina. Resulta que esta águila, pues, siguiendo ahí en la tierra, una de esas águilas que estaba volando bajo, la ve y llega hasta donde está ella y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no perteneces aquí. Tú eres un águila, tú eres como yo, mira. Mírame y mírate a ti mismo, date cuenta que tú eres diferente a estas aves de corral. Tú no eres de corral, tú fuiste creada para surcar los cielos, tú fuiste creada para volar. Entonces, hablando con esta águila que fue criada con los pollos y las gallinas, le llegó a convencer y le llegó a decir, mira, tú eres capaz de poder volar, así como esas águilas que estás viendo ahora. Deja este lugar al que no perteneces y eleva el vuelo. Finalmente le convence y se van las dos águilas volando. Dios, mis hermanos, nos ha creado. Dios en su maravilla y misericordia a nosotros nos ha creado no para que seamos aves de corral, no para que seamos gallinas, sino nos ha creado para surcar los cielos, para que nos comparemos con las águilas hermosas, volando. Pero depende mucho, hermano, de que te des cuenta que Dios te ha creado con expectativas. Como hijo que eres, hermana, como hija que eres de Dios, Dios espera de ti todavía algo mejor, algo mucho más grande. Y se sigue enfocando en ti y en mí y en todos, porque nos ama, porque somos sus hijos. ¿Realmente has logrado ser el hijo que Dios espera que seas? Hermana, ¿tú has logrado ser la hija que Dios quiere que seas? Creo que todavía nos falta mucho. Así es que hay que seguir esforzándonos y no estamos solos. Necesitamos seguir también apoyándonos, orando unos por otros, aconsejándonos unos a otros y también aprendiendo que la palabra de Dios siga siendo el alimento que nos siga fortaleciendo y haciendo crecer. Gracias y que Dios me los bendiga a todos en esta lucha, en este esfuerzo, en esta conquista. Bendiciones.